Durante una reunión para hablar del fideicomiso familiar, mis suegros les dieron un sobre a todos los nietos menos a mi hija de 8 años. Luego mi suegra la miró frente a todos y le dijo: «Nosotros decidimos que tú no eres realmente de la familia». Paula se quedó inmóvil. No gritamos. No hicimos una escena. La sacamos de ahí. 3 días después, nuestra abogada llamó, ya tenía las primeras copias del expediente. Entonces entendimos que lo de Paula no era un accidente. Era apenas la punta de algo mucho más grande. Desde antes de que sacaran los sobres, el comedor ya se sentía raro. No era un silencio tranquilo. Era de esos silencios donde todos saben que algo va a pasar y nadie quiere ser el primero en decirlo. Paula estaba sentada junto a mí, moviendo los pies bajo la silla. Se acomodaba el vestido amarillo cada pocos minutos, emocionada, tratando de no parecer demasiado ansiosa. Lo había elegido ella misma esa mañana. «Amarillo porque se ve feliz, mami», me dijo. Mi esposo, Héctor, estaba del otro lado de ella. Miraba a sus padres con esa calma cansada que le salía cuando estaba cerca de ellos. No era indiferencia. Era la forma en que había aprendido a sobrevivir a sus comentarios y castigos disfrazados de consejos. Susana, mi suegra, estaba de pie en la cabecera de la mesa, con las manos juntas y una sonrisa medida. Ernesto, su esposo, permanecía sentado a su lado, serio, como si todos le debiéramos algo. La casa, en un fraccionamiento privado de Zapopan, siempre me había parecido demasiado perfecta para sentirse como hogar. También estaban Sandra y Sergio, los hermanos de Héctor. Sandra casi no levantaba la vista. Sergio fingía revisar su celular. Estaban Tania, la ex de Héctor, y Emiliano, el hijo adolescente que ella y Héctor habían tenido cuando eran muy jóvenes. Tania había venido porque Emiliano también era nieto de esa rama, y ella nunca dejó de cuidar lo que le correspondía a su hijo. Y en medio de todos estaba Paula, mi niña de 8 años, convencida de que esa comida era una señal. Para ella no era una reunión sobre patrimonio, era una comida con primos y la oportunidad de que sus abuelos la nombraran como a los demás. Susana se aclaró la garganta. «Bueno, vamos a empezar», dijo. Frente a ella había 2 montones de sobres. Unos eran color crema, sobrios, para los adultos. Los otros eran de colores, con calcomanías, moñitos y nombres escritos a mano para los niños. Según Susana, la idea era hacer algo bonito antes de hablar del fideicomiso que había dejado la abuela de Héctor, doña Inés. Los adultos recibiríamos una carta para leerla después. Los niños abrirían sus sobres ahí mismo, con fotos y mensajes de cariño. Todo estaba preparado con ese cuidado frío que Susana confundía con elegancia. El primer niño pasó al frente. Abrió su sobre, sacó una foto y leyó una carta donde Susana decía que era la alegría de la casa y el orgullo de sus abuelos. Todos aplaudieron. Luego pasó otro primo, luego otra, luego otro más. Cada niño tuvo su momento, menos mi hija. Paula se enderezaba cada vez que Susana tomaba un sobre nuevo. Esperaba escuchar su nombre. Al principio pensé que tal vez el suyo estaba en otro montón. Después entendí que no. Susana la estaba saltando a propósito. Todos recibieron algo. Todos escucharon palabras bonitas. Paula se quedó con las manos vacías. Su sonrisa empezó a temblar, pero no se rindió. Porque a los 8 años una todavía cree que, si todos los niños reciben algo, tú también vas a recibirlo. Cuando ya no quedó ningún sobre infantil sobre la mesa, Susana por fin volteó hacia ella. Su voz bajó. Sonó dulce. Demasiado dulce. «Ay, Paula», dijo. «Sé que estabas esperando tu sobre». Paula sonrió por un segundo. «Solo uno». Entonces Susana añadió: «Pero lo hablamos mucho, corazón. Y esperamos que entiendas. Nosotros decidimos que tú no eres realmente de la familia». La frase dejó la mesa muerta. Paula dejó de moverse. Se le borró la cara. Sus manitas se cerraron sobre el vestido amarillo. Miró a Susana como si le hubieran pegado y todavía no entendiera por qué. Ernesto asintió, serio, como si su esposa acabara de decir algo razonable. Sandra bajó la mirada. Sergio apretó la boca. Tania se quedó tiesa. Emiliano, que hasta ese momento parecía estar en otra cosa, levantó la cabeza y murmuró: «¿Qué les pasa?». Nadie lo siguió. Nadie detuvo a Susana. Nadie defendió a Paula. Mi hija apenas pudo hablar. ¿Hice algo malo? Todavía escucho esa pregunta.
Héctor se enderezó despacio. No gritó. No preguntó por qué. No parecía sorprendido. Tenía la calma de alguien que acababa de llegar al límite. «¿Dónde está su sobre?», preguntó. Susana pareció aliviada de que él hablara. «Ay, Héctor, tú sí tienes el tuyo», dijo, tomando un sobre crema. «Tú eres nuestro hijo. Tú sí eres familia». Héctor no lo tomó. «¿Solo yo?», preguntó. Susana suspiró, como si él estuviera siendo difícil. «Paula es una niña linda, claro que sí, pero es diferente. Estamos seguros de que lo entiendes». No lo entendíamos. Héctor extendió la mano y tomó el sobre. Paula siguió ese movimiento con los ojos, como si su destino estuviera ahí dentro. Él miró el sobre. Luego la miró a ella. No lo abrió. Caminó hacia la mesa y lo dejó ahí, plano, sobre el mantel. Lo hizo despacio, con una firmeza que nadie pudo fingir que era un descuido. Luego miró a sus padres. «Si mi hija no es parte de esta familia, yo tampoco tengo nada que hacer aquí». Nadie habló. Susana abrió la boca. Ernesto soltó una risa seca. Sandra se quedó inmóvil. Sergio murmuró: «No puede ser». Tania apretó los labios. Emiliano miró a Héctor con una seriedad que no parecía de adolescente. Héctor tomó la mano de Paula. «Vámonos». Yo tomé la otra. Salimos de esa casa, sin insultos, sin explicaciones y sin mirar atrás, con una niña de 8 años, intentando no llorar para no incomodar a nadie más. Yo sabía que los papás de Héctor podían ser fríos. No imaginé que eligieran hacerlo frente a Paula. Con ellos, nada había sido completamente normal desde el principio. No explotaban todos los días. Hacían algo peor: comentarios pequeños, diferencias de trato, regalos calculados, silencios demasiado claros. Por separado parecían tolerables. Juntos formaban una pared. Conocí a Héctor cuando tenía 25 años. Era amable, callado y tenía algo que me daba paz. También tenía un hijo. Emiliano tenía 6 años, ojos enormes y una facilidad terrible para contar intimidades. «Mi papá llora con películas de caricaturas», fue lo primero que me dijo. Tania, la mamá de Emiliano, había sido novia de Héctor desde la preparatoria. No siguieron juntos, pero aprendieron a criar a su hijo sin guerra. Yo entré despacio, sin querer ocupar un lugar que no me tocaba. Con el tiempo quise a Emiliano, primero como parte de las visitas y después como familia. Cuando Héctor y yo nos casamos, empezamos a intentar tener un bebé. Primero fue ilusión, luego calendarios, estudios, citas médicas y meses de esperanza rota. La presión venía también de la familia de Héctor. Ellos opinaban de todo: la casa, los hijos, las vacaciones, los contactos. Para ellos, la familia era una escaparate completa, exitosa y ordenada. Debajo de todo estaba el mismo tema: la herencia. No lo decían así. Hablaban de patrimonio, responsabilidad familiar y legado. Pero todos sabíamos que existía un fideicomiso importante: propiedades, inversiones y dinero acumulado durante años por doña Inés, la abuela de Héctor. Después de 2 años de tratamientos, una doctora me habló con una delicadeza que casi me dolió más que la noticia. Mi cuerpo no iba a cooperar como esperábamos. No sin procedimientos caros, difíciles y sin garantía. Héctor me tomó la mano y dijo: «Está bien». Pero ese «está bien» pesaba. Yo sabía que una parte de él quería vivir conmigo el inicio de la paternidad desde cero. No por obligación, sino por amor. Empezamos a hablar de adopción. Luego investigamos. Vinieron entrevistas, papeles, cursos, visitas, más papeles y más espera. Lo que terminó de darnos fuerza fue una historia familiar que Héctor repetía con orgullo. Doña Inés también había sido adoptada. No llevaba la sangre de la familia que la crió, pero todos decían que había sido el corazón de esa casa. Levantó negocios, cuidó propiedades y dejó el fideicomiso ordenado para que las siguientes generaciones no se despedazaran por dinero. Doña Inés tenía una frase que Héctor recordaba mucho: «Un hijo criado con amor es hijo, sin vueltas». Esa frase se nos quedó. Y entonces apareció Paula. Tenía 3 años. Cabello rizado, ojos atentos y una risa que llenaba cualquier cuarto. Llegó a casa con una mochilita pequeña, y en pocas semanas ya nos decía mamá y papá.
Emandrán, en pocos meses seguía a Emiliano por toda la casa. Él fingía molestarse, pero le guardaba la última galleta. Era nuestra hija. Al principio, los papás de Héctor actuaron encantados. Pero conforme Paula creció, algo se enfrió. No fue de golpe. Fue peor. En una comida, Susana le dio un regalo más pequeño. En otra, Ernesto habló de los nietos de sangre y fingió que se le había salido. En Navidad, Paula recibió una pijama que ni siquiera era de su talla. Después de cada visita, Paula se pegaba a nosotros más de lo normal. ¿Yo sí soy de la familia?, preguntaba a veces. Héctor decía que sus papás necesitaban tiempo. Yo no respondía, porque para entonces ya habían tenido años. Por eso, cuando llegó la invitación para la reunión del fideicomiso, Paula se emocionó tanto. Pensó que era una señal, que por fin la iban a nombrar como a todos. Yo quise creerlo por ella. No le advertí. Solo le peiné el cabello, le abroché el vestido amarillo y recé para no estar llevándola directo a una herida. Me equivoqué. El regreso fue pesado. Paula iba en el asiento trasero, mirando al frente. No lloraba, no hablaba, solo estaba quieta. Demasiado quieta para una niña que siempre cantaba en el coche. Héctor manejaba con las 2 manos apretadas al volante. Yo volteaba cada pocos minutos. «Mi amor», decía bajito. Paula no me miraba. Cuando llegamos a casa, se quedó parada después de la puerta, con los zapatos juntos, como si ya no supiera si tenía permiso de ocupar espacio. «Ven, mi niña», le dije. «Siéntate con nosotros». Nos sentamos en el sillón. Héctor de un lado, yo del otro. Paula quedó en medio, chiquita, doblada sobre sí misma. Después de un rato preguntó: «¿Perdiste dinero por mi culpa?» Me dolió tanto que tuve que cerrar los ojos. Héctor parpadeó, como si la frase lo hubiera golpeado en la cara. «¿Qué?», dijo con cuidado. «¿Por qué dices eso? Dejaste tu sobre», murmuró. «Todos recibieron algo. Yo no. Y tú lo dejaste. Entonces tal vez perdiste lo tuyo por mí». Héctor se agachó hasta quedar a su altura. «Paula, escúchame bien», dijo. «Yo no perdí nada por ti. Yo escogí irme porque soy tu papá, porque tú eres mi familia. Si ellos no pueden ver eso, no quiero nada de ellos. Ni un peso, ni una firma, nada». A Paula le tembló la barbilla. Se le llenaron los ojos, pero no lloró. Solo se le echó encima a Héctor y se aferró a él. Héctor la abrazó igual. Esa noche, cuando por fin se quedó dormida, Héctor y yo nos quedamos un momento afuera de su cuarto. Escuchábamos su respiración suave desde el pasillo. Él soltó el aire muy despacio. «No dejo de pensar en lo que rechacé», dijo en voz baja. «Ni siquiera sé de cuánto estamos hablando». «No rechazaste dinero», le respondí. «La sacaste de una mesa donde acababan de humillarla. Eso era lo único que tenías que hacer». Héctor asintió, pero la preocupación seguía en sus hombros. Nos fuimos a la sala, demasiado cansados para hablar y demasiado alterados para dormir. Entonces Héctor dijo algo que cambió todo. «En realidad, no sé si ellos pueden excluirla». Lo miré. «¿A qué te refieres?» «El patrimonio no es exactamente de mis papás», dijo. «La mayor parte viene del fideicomiso de mi abuela. Ella lo dejó estructurado para varias generaciones, y mi abuela fue adoptada. No creo que hubiera hecho diferencia entre un hijo biológico y uno adoptado dentro de la familia». Sentí un golpe de adrenalina. «¿Tienes los documentos?», negó con la cabeza. «No. Mis papás siempre manejaron todo con el abogado de la familia y con la fiduciaria. Yo nunca he visto el fideicomiso completo». «Entonces, necesitamos una abogada», dije. «Ya». A la mañana siguiente estábamos sentados frente a la licenciada Dalia Ruiz, una abogada especializada en asuntos familiares y patrimoniales con oficina en Guadalajara. A esa hora, el tráfico hacia Andares estaba pesado y casi no hablamos. Ella tenía una calma precisa, de alguien que no necesitaba levantar la voz. Héctor le contó lo ocurrido en la reunión, los sobres, la frase de Susana, la reacción de Paula y el sobre que él dejó. La licenciada Ruiz solo tomó notas. «Usted es beneficiario», dijo al final. «Y si el fideicomiso incluye a sus descendientes, tiene derecho a conocer la documentación. También pueden solicitar información por Paula como su hija legalmente adoptada. No pueden ocultársela porque a sus padres les incomode».
¿Podemos conseguirla?, pregunté. Podemos solicitarla formalmente a la fiduciaria y al abogado del expediente, corrigió. Si no la entregan, se pide por la vía correspondiente. Ese mismo día firmamos una autorización como beneficiario y representantes legales de Paula. La licenciada preparó el requerimiento y lo envió al abogado familiar y a la fiduciaria. Al día siguiente empezaron las llamadas. Menos de una hora después de que llegó la carta, el celular de Héctor empezó a sonar. Era su papá. Héctor contestó en alta voz. La voz de Ernesto entró como golpe. ¿Cómo te atreves a mandarnos una abogada? ¿Qué estás tratando de demostrar? Susana gritó desde el fondo. Nos humillaste frente a todos, y ahora sales con que quieres dinero. Héctor no levantó la voz. No quiero lo que ustedes decidan darme, dijo. Quiero saber qué dejó mi abuela y qué reglas puso. Después de abandonar a tu familia, no mereces nada, soltó Susana. No por esa niña. Héctor colgó. Sin discurso, sin pelea. Solo un clic limpio. 3 días después, llamó la licenciada Ruiz. Me enviaron las primeras copias del expediente del fideicomiso, dijo. No está todo, pero hay algo que deben ver. No hablamos mucho en el camino. Yo iba nerviosa. Héctor miraba por la ventana como si tratara de prepararse para otra traición. Cuando llegamos, la licenciada ya tenía una carpeta sobre el escritorio. Esto es preliminar, dijo. Pero basta para confirmar que sus padres no podían decidir solos quién cuenta y quién no. Había copias de escrituras, anexos, cláusulas y comunicaciones con la fiduciaria. La licenciada pasó varias hojas hasta llegar a una sección marcada. Beneficiarios, leyó. Nos inclinamos. Ahí decía que los beneficios alcanzarían a los nietos de doña Inés y a los descendientes de cada rama, conforme a participaciones iguales. No decía descendientes de sangre. No decía solo hijos biológicos. Héctor soltó el aire. Entonces Paula cuenta. La licenciada asintió. Legalmente, sí. Por su adopción, Paula es hija de ustedes con todos sus efectos, y además el propio fideicomiso lo aclara. Pasó otra página y se detuvo. Esto es importante. No era una nota perdida al margen. Era un anexo incorporado al contrato, con la letra de doña Inés y su firma al final. Para Héctor era imposible de confundir. La licenciada leyó, para evitar cualquier duda, descendientes incluye hijos biológicos y legalmente adoptados de cada beneficiario. Sentí un escalofrío. Héctor tragó saliva. Esa es la letra de mi abuela. Fue muy clara, dijo la licenciada. Y eso vuelve lo que hicieron sus padres bastante delicado. ¿Delicado?, pregunté. La palabra sonaba pequeña para lo que Susana había hecho. La licenciada pasó más hojas. Su expresión cambió apenas. No fue drama. Fue concentración. Héctor, dijo. ¿A usted alguna vez le entregaron una cantidad del fideicomiso cuando cumplió 18 años? ¿O más adelante, alrededor de los 25? Él frunció el ceño. No. Nunca. ¿Por qué? Ella señaló otra cláusula, porque aquí dice que debía recibir una entrega al cumplir la mayoría de edad y otra a los 25. También había apoyos para educación, vivienda y descendientes. Sentí que el aire se ponía pesado. ¿Y si nunca recibió nada?, pregunté. La licenciada cerró la carpeta con cuidado. Entonces esto no es solo una exclusión indebida de Paula, dijo. Puede haber un problema de administración y de instrucciones dadas a la fiduciaria. Lo que tengo no basta para acusar a nadie, pero sí para pedir una contabilidad completa. Héctor se quedó pálido. ¿Qué significa eso? Que vamos a revisar entradas, salidas, pagos, beneficiarios, gastos cargados y quién autorizó cada movimiento. Firmamos la autorización ese mismo día. Al salir del edificio, Héctor se apoyó en la pared. Esto no suena bien, dijo. No, contesté. Y creo que apenas estamos viendo una parte. Durante los días siguientes, no supimos nada de Susana ni de Ernesto. Ese silencio no me tranquilizó. Paula intentaba volver a su rutina, pero cada coche afuera o timbre la hacía mirarnos. Por las noches preguntaba, ¿van a venir? Y cada noche le decíamos, no, mi amor, aquí estás segura. Al tercer día de silencio, Héctor dejó el celular sobre la mesa y dijo, están planeando algo. Conozco ese silencio. Tenía razón. A la mañana siguiente tocaron la puerta.
Paula estaba en la escuela. Por eso Héctor abrió. Si hubiera estado en casa, no los habría dejado entrar. Susana y Ernesto estaban ahí. Susana llevaba pan dulce. Ernesto cargaba una lata de galletas finas, como si fuera una visita normal. Traían esas sonrisas tiesas de quienes no quieren pedir perdón. «Héctor, hijo», dijo Susana, «queremos hablar». Los dejamos pasar solo a la sala. No porque quisiéramos escucharlos, sino porque la sorpresa mueve antes que la razón. Se sentaron como si todavía pudieran mandar. Ernesto empezó. «Hemos estado pensando en lo que pasó con los sobres. Con los sobres. No con Paula ni con la humillación. Fue un malentendido», añadió Susana. Ahí estaba su palabra favorita para no llamar crueldad a la crueldad. «Queremos arreglarlo», dijo. «Queremos que Paula se sienta incluida». Yo apreté los dedos sobre mi rodilla. Héctor no respondió. Solo la miró. Susana siguió. «Tal vez no lo manejamos bien. No hemos convivido con Paula igual que con los demás. Pero claro que puede considerarse para futuras entregas». No preguntaron por Paula. No pidieron verla. Ernesto carraspeó. «Estamos dispuestos a adelantarte una parte de lo que te corresponde. Como gesto de buena voluntad». Héctor habló por fin. «Quieren que retiremos la solicitud legal». La sonrisa de Susana se quebró. «No hace falta meter abogados en asuntos de familia», dijo. «Esto puede ponerse desagradable para todos», agregó Ernesto. Héctor los miró. «No vinieron por Paula», dijo. «Vinieron porque están asustados». El silencio cayó de golpe. «No seas absurdo», soltó Ernesto. «Están asustados porque hay algo en ese fideicomiso que no quieren que nadie revise», siguió Héctor. «Si no es así, no deberían tener problema con que la licenciada termine su trabajo». A Susana se le endureció la cara. «Qué feo verte así, Héctor. Yendo contra tus propios padres». Héctor se levantó y abrió la puerta. «Ustedes fueron los que se metieron con mi hija». No dijo más. Ellos se fueron con los insultos contenidos y el pan dulce intacto, ofendidos por una consecuencia que ellos mismos provocaron. Héctor cerró la puerta. Le puso seguro. Luego recargó la frente en la madera. Me acerqué y le puse una mano en la espalda. «¿Estás bien?», tardó en responder. «Ya no voy a dejar que decidan por nosotros». La revisión fue lenta. Pedían papeles, comparaban fechas, revisaban firmas, solicitaban estados de cuenta y cada respuesta abría otra pregunta. Paula empezó a recuperarse poco a poco. Volvió a cantar mientras se bañaba y a reírse con Emiliano cuando él venía a verla. Pero algo había cambiado. Una noche, mientras le acomodaba la cobija, me preguntó: «¿Mi abuela Inés también fue adoptada?». Me quedé quieta. «Sí», le dije. «La abuela de tu papá fue adoptada. ¿Y ella sí era de la familia?». «Claro que sí». Paula pensó un momento. «Entonces la mamá de papá está equivocada». Me ardieron los ojos. «Sí, mi amor. Está muy equivocada». La licenciada Ruiz empezó a mandar correos breves. Primero pidió una firma adicional. Luego preguntó por comprobantes antiguos y nombres completos de todos los descendientes. Más tarde escribió una frase que me dejó fría. «Hay diferencias relevantes entre lo reportado y lo establecido en el fideicomiso». 3 semanas después, nos citó. Paula no quería quedarse con nadie, así que la llevamos. La asistente la sentó en una salita contigua, con hojas, colores y audífonos. Desde ahí no podía escuchar la conversación completa. Aún así, yo la miraba por el vidrio cada pocos minutos. Estaba dibujando una casa con 3 personas tomadas de la mano. La licenciada Ruiz cerró la puerta y colocó una carpeta frente a nosotros. «Hicieron bien en cuestionar esto», dijo. «Y no solo por Paula». Héctor se tensó. «El fideicomiso no era de sus padres», continuó. «Ellos tenían un papel dentro del comité familiar y daban instrucciones a la fiduciaria, pero no podían decidir a quién reconocer, cuánto entregar, ni cuándo ocultar información». Abrió la carpeta. Encontramos entregas no realizadas, fondos redirigidos, gastos personales cargados como mantenimiento de propiedades y reportes incompletos durante años. Yo sentí que la cara se me calentaba. ¿Durante cuántos años? La licenciada respiró hondo. Más de 20. Héctor no dijo nada. Ella giró una hoja hacia nosotros. «Esta parte es la más importante». Nos mostró una tabla con nombres, fechas, montos, pagos programados y pagos realizados. El nombre de Héctor aparecía en varias líneas.
Pagos programados sí. Pagos realizados no. Héctor leyó una vez. Luego otra. No entiendo, dijo. La primera entrega debió hacerse cuando cumpliste 18, explicó la licenciada. La segunda alrededor de los 25. También había apoyos posteriores vinculados a hijos o descendientes. Nada de eso fue entregado como correspondía. ¿Y mis hermanos? La licenciada pasó otra hoja. Sergio tampoco recibió lo que debía. Sandra tampoco. Y aquí aparecen los hijos de Sergio, con derechos reconocidos desde su nacimiento. ¿A ellos tampoco les pagaron? No como correspondía. ¿Y Emiliano? Preguntó Héctor. La licenciada buscó otra sección. Emiliano sí aparecía reconocido desde años atrás como descendiente tuyo, dijo. Eso es parte del problema. A él lo registraron. A Paula intentaron apartarla, aunque la cláusula la protegía igual. Héctor cerró los ojos. Justo por eso dolía más. No se les había olvidado agregar a Paula. La habían querido borrar. Entonces no solo excluyeron a Paula, dije. No, respondió la licenciada. A Paula la excluyeron públicamente. Pero al revisar estados de cuenta y reportes, encontramos un patrón. Sus padres usaron su posición para controlar la información y retener beneficios de todos. Héctor se quedó mirando la tabla. Tenía un músculo saltándole en la mandíbula. ¿Dónde está el dinero? La licenciada apretó los labios. Una parte se cargó como mantenimiento de bienes familiares. Otra como supuestas mejoras de propiedades. Otra aparece como anticipos autorizados sin autorización válida de los beneficiarios. Y otra parte todavía se está rastreando. Dígame en claro, pidió Héctor. Ella puso otra hoja sobre la mesa. Tapó algunos detalles, pero dejó visibles los totales. Héctor alcanzó a ver suficiente para quedarse blanco. Ese número no puede estar bien. Es preliminar, dijo ella. Pero sí, está bien. Yo agarré el brazo de Héctor. ¿De cuánto hablamos? La licenciada bajó la voz. De varios millones de pesos mexicanos, sumando todas las ramas familiares. En ese momento, entendí la visita con pan dulce, la llamada furiosa y el intento de adelantar dinero. Querían frenar a la abogada antes de que alguien comparara los papeles. Esto ya no es solo una discusión familiar, dijo la licenciada. Puede ser un incumplimiento grave de sus obligaciones dentro del comité y de las instrucciones dadas a la fiduciaria. Podría haber consecuencias patrimoniales importantes. Héctor se pasó las manos por la cara. Mis hermanos tienen que saberlo. Sí, respondió ella. Pero vamos a hacerlo con cuidado. Primero terminamos de documentar. Después se notifica formalmente. Si esto llega al juzgado, lo más probable es que sus padres pierdan cualquier control sobre el fideicomiso. Miré hacia la salita contigua. Paula seguía coloreando el techo de su casa con amarillo, el mismo amarillo de su vestido. No entendía lo que se estaba diciendo. No del todo, pero esa carpeta existía porque habían intentado hacerla sentir menos, y terminó mostrando mucho más. La licenciada siguió hablando. El fideicomiso deberá corregirse. Cada beneficiario tendrá que recibir lo que le correspondía, o al menos reconocerse el faltante. En el caso de Paula, su condición como hija adoptiva legal no está en duda. El anexo de doña Inés la protege de forma expresa. Héctor miró a nuestra hija. La voz se le quebró apenas. Mi abuela lo dejó escrito. Sí, dijo la licenciada, y eso importa mucho. Los meses siguientes fueron duros. No por gritos diarios, porque cortamos contacto con Susana y Ernesto. Fueron duros por las llamadas, los documentos, las reuniones y las notificaciones. La verdad fue saliendo por partes. Primero llamó Sergio. Héctor le contó lo mínimo. Luego, por medio de la abogada, le mandó lo necesario para que entendiera. Sergio no quería creerlo. Pero ellos me ayudaron con el enganche de mi casa, dijo. La licenciada revisó ese supuesto apoyo. Había salido del fideicomiso. No era un regalo de Ernesto y Susana. Era dinero que ya le correspondía a Sergio. Sandra reaccionó peor. Al principio defendió a Susana. Mi mamá jamás haría algo así, decía. Luego vio los documentos. No volvió a decirlo. Tania también fue informada, porque Emiliano tenía derechos propios como hijo de Héctor. No hizo drama. Solo pidió que todo quedara por escrito y que no usaran a los niños para pelear. Lo más triste fue descubrir que durante años Susana y Ernesto habían usado el fideicomiso para comprar obediencia.
Si alguien necesitaba apoyo, lo presentaban como favor personal. Si alguien cuestionaba algo, lo castigaban con silencio. Todos habían vivido creyendo que dependían de su bondad. Paula no volvió a verlos. No porque la obligáramos a odiarlos. Nunca hicimos eso. Simplemente no íbamos a exponerla de nuevo a personas capaces de mirarla a los ojos y decirle que no pertenecía. Una tarde, varias semanas después de la reunión con la abogada, Paula me preguntó mientras hacíamos tarea: ¿La señora Susana sigue enojada conmigo? Me dolió que ya no dijera abuela. No está enojada contigo, le dije. Ella hizo algo mal y no quiso aceptarlo. ¿Porque soy adoptada? No, respondí. Porque ella se equivocó sobre lo que significa ser familia. Paula siguió escribiendo. Luego dijo: yo sí quiero a mi familia. ¿Y tu familia te quiere a ti? ¿Todos? Me quedé callada un segundo. No quería mentirle. Los que de verdad son tu familia, sí. Ella asintió, como si esa respuesta le alcanzara por ahora. 6 meses después, llegó la primera resolución importante. La auditoría confirmó lo que la licenciada Ruiz había sospechado desde el principio. Susana y Ernesto no solo habían intentado dejar fuera a Paula. Durante años habían manipulado el fideicomiso de doña Inés, ocultando información y presentando como regalos personales dinero que ya correspondía a sus hijos y nietos. El juzgado ordenó medidas para proteger el patrimonio mientras se resolvía el fondo del asunto. Después vino la reestructura. Se crearon subfideicomisos por rama. Héctor quedó como responsable de representar los intereses de Paula. Tania participó en lo necesario por Emiliano. Sergio y Sandra asumieron los de sus hijos. Susana y Ernesto perdieron cualquier control dentro del comité familiar. Luego vino la contabilidad. A Héctor le reconocieron cerca de 8 millones de pesos entre entregas vencidas, rendimientos y saldos pendientes. No fue un cheque entregado de un día para otro. Fue un reconocimiento formal y un calendario de pago. El subfideicomiso de Paula debía tener alrededor de 5 millones de pesos. Solo quedaban cerca de 2. El resto había sido usado, movido o absorbido por gastos que nunca debieron cargarse ahí. Y Paula no era la única. Otros nietos también tenían faltantes. Algunos menores. Otros enormes. Todos descubrieron que sus abuelos les habían quitado algo mientras hablaban de legado, sangre y apellido. El juzgado ordenó recuperar lo posible. Susana y Ernesto tuvieron que responder con bienes, cuentas y la parte legalmente embargable de sus ingresos disponibles. La casa grande de Zapopan se vendió más adelante, cuando ya no pudieron sostener garantías ni pagos. Las rentas que todavía recibían quedaron comprometidas para cubrir faltantes. Cada mes, el dinero que durante años habían usado como arma empezó a regresar a quienes realmente pertenecía. No voy a decir que eso curó todo. El dinero no borra la cara de Paula en aquella mesa, ni su pregunta en el sillón, creyendo que su papá había perdido algo por culpa de ella. Pero sí puso las cosas en su lugar. Susana y Ernesto querían decidir quién contaba como familia. Al final, los documentos de doña Inés dijeron lo contrario. La abuela adoptada había dejado escrito, con su firma, que los hijos adoptados también eran descendientes. Que Paula contaba, que siempre había contado. Hoy seguimos sin contacto. Héctor respira distinto. Como si hubiera soltado una carga que llevó desde niño sin saberlo. Emiliano sigue viniendo a casa, y ahora cuida a Paula con una seriedad que a veces me hace sonreír. Hasta Tania nos dijo un día: lo que hicieron estuvo horrible. Me alegra que Héctor no se quedara callado. Paula duerme mejor. Todavía pregunta cosas difíciles cuando alguien habla de abuelos. Pero ya no se encoge al escuchar un coche afuera. Ya no pregunta si van a venir. Ya no se mira como si tuviera que demostrar algo para merecer un lugar. Hace poco, mientras ordenábamos su cuarto, encontró el vestido amarillo. Lo sostuvo un momento y me miró. «Ya no me gusta tanto», dijo. «Podemos guardarlo», le respondí. Negó con la cabeza. «Mejor lo donamos. A otra niña tal vez sí le dé suerte». La abracé sin decir nada. Aquel día Susana la dejó sin sobre. Ernesto la respaldó y los demás callaron. Héctor fue el único que puso el suyo sobre la mesa y escogió a su hija. Y desde ese día, nada volvió a estar bajo el control de ellos.